¿Me estáis diciendo que los 20 mejores pilotos del mundo no están capacitados para conducir en las condiciones que se daban ayer en el Gran Premio de Bélgica? Pero ayer en Bélgica no llovía ni un 1% de lo que llovía en 2021. De verdad, ayer la pista estaba tan comprometida. O sea, no me valen los perdones, no me valen los lo sientos, si cada vez que vamos a llegar a un gran premio en el que llueve y lo que supuestamente nos debería aportar un plus a la acción en pista, supone una auténtica vergüenza tanto al deporte como a la historia de este y a los pilotos que han formado parte de este deporte. Lo que se suponía que iba a ser una de las mejores carreras de esta temporada se ha convertido en un auténtico bochorno e insulto a la Fórmula 1. Esto es La Chica del Paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Llegábamos al Gran Premio de Bélgica con la intriga de qué nos iba a aportar este Gran Premio de Fórmula 1 a la temporada 2025. Llegábamos al Gran Premio de Bélgica con el qué pasará, si habrán equipos que apostarán más por una mayor carga aerodinámica, una menor carga aerodinámica, pero al final quien iba a decidir el destino de este Gran Premio de Bélgica no iba a ser la lluvia, sino que fue la propia Federación Internacional, los equipos de Fórmula 1 y sobre todo los pilotos, porque estos tres grupos ayer manipularon el Gran Premio de Bélgica. Ayer nos privaron de lo que iba a ser quizás una de las carreras más interesantes, tanto a nivel aerodinámico como a nivel estratégico, de esta temporada 2025 de Fórmula 1. Y después de ver este Gran Premio, entiendo a la gente que dice que quiere que el circuito de Spa-Francorchamps se vaya del calendario. De verdad que lo entiendo y casi que les doy la razón, porque si vamos a llegar al circuito de Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más míticos, más increíbles del calendario de la Fórmula 1, y tanto la federación como equipos y pilotos nos van a manipular la carrera de este modo, prefiero no venir a Spa-Francorchamps, prefiero no cogerle asco o prefiero no enfadarme en un circuito que supuestamente debería ser alegría, debería ser pasión y debería ser velocidad y aportar algo diferente al calendario y a la temporada de la Fórmula 1. Porque Spa-Francorchamps es uno de los circuitos preferidos de muchos, y aquí me incluyo. Pero lo que están haciendo en este circuito, ya no solamente esta temporada, sino también lo de 2021, es una auténtica aberración a la competición. ¿De verdad me están diciendo que con los coches más seguros de la historia de la Fórmula 1, con los pilotos más experimentados, ya no solamente por los coches que conducen, sino por las horas de simulador que pasan, por los datos que recoge el equipo, por los datos ya no solo del monoplaza, sino a nivel meteorológico, con toda la información que tienen los equipos de la Fórmula 1, ¿cómo puede ser que en condiciones meteorológicas inferiores a otras que se han visto justamente en este circuito, ayer no se disputase la carrera a las 3 de la tarde? De verdad que me parece un insulto, ya no solo a la Fórmula 1, sino a los pilotos que en el pasado, con coches mucho más inseguros, en condiciones mucho más difíciles, han arriesgado la vida y han hecho su trabajo, que era correr carreras y era hacer lo mejor posible en este trazado. De verdad que os lo digo, que lo de ayer sentía que estaba en una simulación. Pensaba que realmente era una broma, que no estaba pasando lo que estábamos viendo. Porque me pareció, lo he dicho, un completo insulto a todos los pilotos que en el pasado han arriesgado la vida. Justamente ya no estamos hablando de otros circuitos, hablamos de Spa-Francorchamps, y que han podido disputar una carrera en condiciones de lluvia extrema. Y estamos en 2025 con uno de los coches más seguros de toda la historia, con los pilotos más experimentados de toda la historia, además con modificaciones en el trazado que se han hecho para evitar la peligrosidad que ya de por sí tiene el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, y ayer se pospusiese la carrera 1 hora y media. 1 hora y media. Que justamente cuando los pilotos entran en el pit lane dejó de llover prácticamente, que había miembros que iban en manga corta. Que sí, que yo no digo que a lo mejor no haría un poquito de frío, correría la brisita, pero ayer dejó de llover cuando los pilotos entraron en el pit lane. De verdad la pista era tan insegura, y entiendo que estamos en Spa-Francorchamps, que es un circuito que se ha cobrado vidas de pilotos demasiado pronto, como puede ser la de Antoine Hubert. Entiendo que es un circuito que cuando llueve tiene o puede llegar a ser muy peligroso, de verdad que lo entiendo. Pero de verdad ayer las condiciones eran tan drásticas, era tan peligroso.
Ya no entramos en el tema de que los coches de ahora sacan mucho spray, comprometen la visibilidad. En el Gran Premio de Silverstone muchos pilotos comentaron de que se debería haber gestionado la situación mejor porque se produjeron accidentes, que se podrían haber evitado perfectamente. Y ahí estoy de acuerdo. Quizás Silverstone las condiciones eran muchísimo peor, pero ni tanto ni tampoco como lo que hemos visto aquí en el Gran Premio de Bélgica. O sea, de verdad que lo de ayer me pareció un completo insulto, tanto a los pilotos que han luchado en el pasado en estas condiciones, o incluso peores, como a lo que es la esencia de la Fórmula 1. Porque la FIA nos privó de una de las carreras más interesantes, tanto a nivel estratégico como aerodinámico, de esta temporada 2025. La FIA fue la que tuvo la última palabra, pero los equipos y los pilotos de la Fórmula 1 estuvieron alimentando y dando la información a la FIA lo suficientemente grave como para que se pospusiese esta carrera. Y solamente escuchamos las radios de los dos McLaren, al menos tras ese safety car, tras esas 4 vueltas de safety car, que ya me parece también otra aberración, porque la mitad de la pista cuando sale el safety car en esa primera vuelta está prácticamente seca, quizás una de las ventajas de que el circuito sea tan largo. O sea, tras el safety car, Lando Norris está diciendo por radio que es que la pista está complicada, es que hay partes en las que está mojada y hay partes en las que está seco. ¿No eres uno de los 20 mejores pilotos del mundo actualmente? ¿No eres un piloto que está luchando, además, Lando Norris, por un campeonato del mundo? ¿De verdad te vas a estar quejando por radio de que hay zonas de la pista en las que están mojadas, zona de la pista en la que está seca? ¿De verdad? Y una parte entiendo a Lando Norris, porque él quería la carrera más tranquila posible, que hubiese los menos obstáculos o situaciones en las que pusiesen en riesgo su victoria, que luego ya hablaremos de la carrera del británico. Pero es que luego también Oscar Piastri estaba diciendo que es que la pista estaba complicada. ¿La pista estaba complicada? O sea, ¿de verdad ayer la pista estaba tan complicada para los pilotos? Bueno, mejor dicho, para los 20 mejores pilotos del mundo. ¿De verdad alguien vio que el Gran Premio de Bélgica estuvo comprometido por la lluvia? Que no estamos hablando de que lloviese tanto como en 2021. En 2021 cayó bien y eso es otra vergüenza aparte, del otro capítulo avergonzante de la Fórmula 1. Pero ayer en Bélgica no llovía ni un 1% de lo que llovía en 2021. ¿De verdad ayer la pista estaba tan comprometida? La carrera de la Fórmula 3 sí que llovía fuerte, de hecho se canceló esta carrera del domingo. En Fórmula 2, pilotos con menos experiencia, equipos menos preparados, monoplazas más inseguros en comparación con los de la Fórmula 1, disputaron una carrera normal. La pista estaba mojada, llovía en algunos puntos del circuito, pero en ningún momento comprometió la seguridad de los pilotos. En ningún momento. O sea, ¿me estás diciendo que las circunstancias en las que corrió la Fórmula 2 eran más seguras que las que corría la Fórmula 1? Con la diferencia de equipamiento y preparación que tienen una y otra categoría. ¿De verdad? Yo, lo de ayer no sé ni cómo explicarlo. O sea, no, creo que ya está la 5ª vez que intento dar inicio a este episodio porque es que el enfado que tengo ahora mismo es monumental. Porque está claro que en condiciones de lluvia la cosa se pone más complicada y más riesgo de accidente, y eso es quizás algo que se da por sentado en estas condiciones, pero que ya llegue el punto en el que los propios pilotos y equipos estén presionando a la FIA para modificar la trayectoria o el dispute de la carrera. Es que llega un punto en el que dices, ¿cómo prepara un equipo un fin de semana en el que va a llover? ¿Cómo lo prepara? Lo lógico sería que un equipo, cuando llega a un gran premio, observa la condición meteorológica que le espera durante el resto de fin de semana y a partir de ahí ya decide si en clasificación pone una carga aerodinámica, si en carrera pone otra, si utiliza estos neumáticos, si utilizan otras. Pero ¿cómo va a partir de ahora planificar un equipo de Fórmula 1 un gran premio en el que va a llover si la FIA va a hacer lo que le sale de ahí abajo para condicionar la carrera? En la carrera de ayer hubo pilotos que incluso penalizaron porque como la carrera iba a ser en mojado, iban a poner una carga distinta para que su coche funcionase mejor en estas circunstancias. Pero tanto el delay de la carrera, 1 hora y media,
como luego 4 vueltas tras el safety car que no hacían otra cosa que secar el trazado, hicieron que estos pilotos, sobre todo los 4 que salían desde el pit lane, Antonelli, Carlos, Fernando y Hamilton, no tuviesen la carrera que habían planeado acorde a las circunstancias meteorológicas. Entonces parece que a partir de ahora los equipos de la Fórmula 1 tienen que dar por hecho que cada vez que llueva la FIA no va a hacer nada. Y al final quizás eso fue lo más inteligente de los equipos que no cambiaron nada. Como puede ser el equipo McLaren, Ferrari con Charles Leclerc en este caso. Red Bull no, porque Max Verstappen tenía una carga para lluvia en esas condiciones. Pero al final hay que ser, o quizás decir como mal pensado y llegar a la conclusión de que cada vez que haya lluvia, la FIA, pero mejor dicho, va a hacer todo lo posible para que esa carrera no se disputa, para que esa carrera no tenga lugar y esa carrera se dé bajo condiciones de seco. Pero al final haces que muchísimos pilotos de la parrilla que planificaron su carrera acorde a estas condiciones, la destruyeran por completo. Y algunos podían haber llegado a zona de puntos si la carrera se hubiese disputado en mojado, como se debería haber hecho a las 3 de la tarde. ¿Que a lo mejor la pista luego se hubiese secado? Pues sí, pero eso ya depende lo que les depare el Gran Premio a esa hora de salida. Pero manipularla y hacer esperar a los pilotos para que la pista esté seca, cuando ayer no llovía tanto y de verdad, y la pista no estaba tan mojada, es que no sabría ni cómo explicarlo, de verdad os lo digo. Ya simplemente para concluir con esta gran introducción, es que la carrera no tuvo más. O sea, no sé si queréis que realmente hable del resultado deportivo, porque esta manipulación nos privó de la carrera, básicamente, nos privó de la sorpresa de qué iba a pasar con pilotos que apostaban por una mayor carga, por una menor carga, pero simplemente decir que si realmente la Fórmula 1 no quiere solucionar, que es la sensación que me da, si la Fórmula 1 no quiere solucionar los problemas que supone correr en lluvia, como puede ser el tema de la visibilidad, apaga y vámonos. O sea, los equipos te pueden traer más ala, menos ala, te pueden traer un alerón X, un alerón Z, pero al final quien tiene la última palabra a la hora de cambiar el funcionamiento de un gran premio cuando se encuentra en estas circunstancias puede ser Pirelli. Pirelli puede llegar a tener cierto voto, puesto que al final son sus neumáticos. Ni me voy a mencionar sobre el tema de los neumáticos de lluvia extrema, ya os lo digo. Pero al final quien tiene la última palabra de si se hace algo cuando se corren carreras en las que va a haber lluvia, la última palabra la tiene la FIA. Y si la FIA realmente quiere cambiar esto o quiere que no se repita en episodios como este, no tiene que mirar a otro lado. Tiene que tomar acción, ya sea en el trazado, ya sea en ciertas decisiones, pero lo que no se puede hacer es hacer como si nada, pedir perdón por la carrera que se ha disputado y no solucionar un problema claro que tiene la Fórmula 1 actual. O sea, no me valen los perdones, no me valen los sientos, si cada vez que vamos a llegar a un gran premio en el que llueve y lo que supuestamente nos debería aportar un plus a la acción en pista, supone una auténtica vergüenza tanto al deporte como a la historia de y a los pilotos que han formado parte de este deporte. Entonces, así que hasta aquí la chapa de lo que ha pasado en el Gran Premio de Bélgica. Ahora vamos a comentar los resultados deportivos. Algunos me podréis estar diciendo, Alicia, no vas a comentar el hecho de la sprint, pero es que el formato del sprint es algo que no entiendo y no entenderé nunca, porque, por ejemplo, creo que en este Gran Premio de Bélgica, en la sprint, nos mostró o nos desveló algunas claves que luego en carrera, viendo lo que pasó, pues podrían haber sido determinantes, ¿no? Y podrían haber cambiado el curso de esta carrera. Pero entrando ya en el resultado deportivo, tenemos en primera posición a Oscar Piastri, un piloto australiano que durante todo el fin de semana ha tenido sus más y sus menos. Un viernes muy bueno, un sábado muy malo, tanto en la sprint como en clasificación, y luego un domingo en el que ha sabido aprovechar las oportunidades que tenía. Y es que el piloto de McLaren salía desde la segunda posición, justo por detrás de su compañero de equipo Lando Norris, que consiguió la pole, y después de esas 4 infernales vueltas tras el safety car, vio la oportunidad clara conforme Lando Norris cometió un error en la subida de Eau Rouge, o Radillon, prácticamente son 2 curvas hermanas, y aprovechó la oportunidad para adelantar a su compañero de equipo. Un adelantamiento bastante sencillo, aunque en ese punto del circuito es bastante especial, y a partir de ahí Oscar Piastri no tuvo nada
más. Se separó de su compañero de equipo, mostró unos ritmos bastante estables, controló la carrera prácticamente a su voluntad. Si quería ir más rápido, iba más rápido. Si quería ir más lento, iba más lento. Pero prácticamente Oscar Piastri no tuvo batalla en el día de ayer. Unos puntos muy necesarios, ya que aumenta esa ventaja respecto a Lando Norris. Quedó por delante de su compañero de equipo tanto en la carrera al sprint como en la carrera del domingo. Claro está, fue el ganador. Y la sensación con la que llegamos a Hungría es curiosa, puesto que fue la primera victoria de Oscar Piastri aquí en Fórmula 1. En Bélgica ha sumado la 8ª e iguala a pilotos como Jack Hicks, también creo que a Daniel Ricciardo y Charles Leclerc. O sea, Oscar Piastri ya ha sumado 8 importantes victorias en su trayectoria en Fórmula 1 y llega al Hungaroring con la mayor de las expectativas. No da el pescado por vendido, pero aún así se ha mostrado bastante optimista para llegar al circuito húngaro. Y luego tenemos en segunda posición a Lando Norris y no sé si llegar a decir que ha desperdiciado puntos, porque al final de ese primer error en Rouge, en la primera vuelta de carrera oficial, sí que es grave, puesto que pierde el liderato, pero luego al final implementó esta estrategia de una parada y con el neumático duro, que fue una apuesta bastante grande porque era el neumático C1, comparado con el medio, que era el C3. En este caso, los neumáticos no han sido consecutivos. Y era algo curioso y al final entiendes que tiene que hacer algo diferente, porque si hace lo mismo que Oscar Piastri no va a llegar a él. Pero lo que le sentenció esa segunda posición de Lando Norris ya no fue el error en la primera vuelta, sino los errores posteriores que cometió cuando verdaderamente se tenía que acercar a Piastri, cuando tenía que estar recortando esa distancia y utilizar la ventaja que le daba el neumático duro al final de la carrera. Al final comentamos justo en el Gran Premio de Silverstone que Lando Norris ganó por no cometer ningún error, a diferencia de los errores que cometieron tanto Piastri como Max Verstappen. Y en este caso ha sido al revés. Lando Norris al final ha cometido estos errores y ha sido lo que ha permitido que Oscar Piastri, quien no ha cometido ningún error en la carrera del domingo, ganase este Gran Premio de Bélgica. La carrera de Lando Norris, aún así, creo que, el fin de semana en completo, creo que ha tenido sus más y sus menos. En la sprint salía desde la tercera posición y no se acercaba a Piastri. Se le amagaba un poco, pero el equipo McLaren dijo que al final no querían arriesgar. Pues chico, eres primero en el campeonato de constructores, doblas en puntos al segundo, que actualmente es Ferrari, déjalos correr y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero al final un fin de semana un poco más apaciguado para Lando Norris, que venía de una muy buena racha, pero los errores siguen sentenciando la carrera del piloto británico. Yo creo que al final, en otras temporadas lo hemos dicho, de que al final los mundiales los ganan los pilotos que menos errores cometen o los que mejor carreras disputan. Y Lando Norris es un piloto rápido y es un piloto que, además de conseguir la pole, suele tener carreras muy sólidas. Pero justamente son las carreras no tan sólidas en las que sus rivales, sea el año pasado Verstappen, este año Piastri, los que le cogen ventaja y los que al final quizás le privan de ese campeonato del mundo. Todavía faltan muchas carreras en este campeonato, pero está claro que el título mundial se va a debatir por el piloto que menos errores cometan y de momento en esa batalla parece que la tiene ganada Oscar Piastri. En tercera posición tenemos a Charles Leclerc y más allá de hablar de las mejoras que ha introducido Ferrari en este fin de semana, como la suspensión trasera, no creo que sea un circuito en el que hayamos visto si realmente hayan funcionado. La clave de este tercer puesto de Leclerc, aparte de una muy buena clasificación, es el acierto con la configuración, es el acertar con que la configuración tenía que ser de seco, que la carrera, a lo mejor Ferrari tenía ese presentimiento de que no se iba a disputar en mojado por las decisiones de la FIA, y ha sido lo que le ha permitido a Charles Leclerc subirse al tercer escalón del podio. Iguala a Max Verstappen en podios en esta temporada, que sinceramente cuando escuché el dato me sorprendió porque no tengo ese recuerdo tan vívido de Charles Leclerc en el podio esta temporada. Tenía la sensación de que Verstappen, quizás también porque ha tenido 2 victorias, sí que ha estado mucho más presente que el monegasco. Una carrera muy necesaria para Leclerc, teniendo en cuenta que el Gran Premio de Gran Bretaña, según él, había sido su peor carrera en Fórmula 1, y estoy en lo cierto. Las condiciones se podían asemejar, sobre todo al principio de la carrera,
con condiciones de mojado y seco tan diferentes que vivimos en Silverstone y en el que tantos errores le produjeron a Charles Leclerc, en este Gran Premio de Bélgica no ha sido el caso. Un gran resultado tanto para Ferrari, que aprovecha que Antonelli no puntuó, como luego para Charles Leclerc a nivel de confianza con el monoplaza. Lo dicho, no podemos sacar muchas conclusiones de esa suspensión trasera, puesto que Bélgica no ha sido el escenario ideal para ver los resultados que nos ha traído esas mejoras. En cuarta posición tenemos a Max Verstappen y conforme hemos dicho que a Leclerc le ha venido muy bien y que quizás ha sido la clave de este Gran Premio esa configuración aerodinámica, en el caso de Max Verstappen ha sido justamente lo contrario. El equipo Red Bull, tanto para clasificación como en carrera, mantuvieron una carga aerodinámica específica para mojado que comprometía la clasificación y casi que no preocupaba tanto al equipo Red Bull que Leclerc se adelantase en pista en clasificación, pero que en carrera, teniendo en cuenta otra vez la manipulación obvia de este Gran Premio, le privaron a Max Verstappen de subirse al tercer escalón del podio. Empezó el fin de semana muy bien con esa victoria en la carrera al sprint, un adelantamiento que luego aprendió Oscar Piastri, que esto no lo he mencionado, pero prácticamente es idéntico el adelantamiento que hace Max a Piastri con el que hace Piastri a Norris en la carrera del domingo, pero que la configuración de Max privó al equipo Red Bull de subirse al tercer escalón del podio. Aún así, es lo que digo siempre, Max Verstappen puede no tener su mejor Gran Premio, pero está ahí. O sea, Max Verstappen podría haber cometido algún error como el que vimos en el Gran Premio de Gran Bretaña. Con la estrategia podía haber fallado el equipo Red Bull, pero a veces cuando el monoplaza les falla, entre comillas, o no les pone donde querrían estar, siempre el equipo Red Bull y Max Verstappen lo clavan para minimizar la mayor cantidad de daños posibles. Luego también tenemos en quinta posición al hombre invisible. Hoy, o este fin de semana quizás, más que nunca, porque a George Russell no se le ha visto ni el pelo, no se le ha visto ni el alerón delantero ni el trasero en la retransmisión. Ha sido una carrera tranquilísima y que también os digo que minimiza errores, porque en lluvia el Mercedes suele sufrir bastante. Lo vimos tanto en Australia como en el Gran Premio de Silverstone, o en el Gran Premio de Gran Bretaña, mejor dicho, que el Mercedes no suele funcionar tan bien. Entonces la carrera se podría haber complicado mucho para George Russell, pero no así. Lo mismo que digo con Max Verstappen, han sabido minimizar errores el equipo Mercedes, al menos con el piloto británico. En sexta posición tenemos a Alexander Albon y para mí el caso de este piloto en este Gran Premio, sobre todo en clasificación y en carrera, es la muestra perfecta de cómo la clasificación a veces te puede salvar una carrera. Cómo una buena preparación de la clasificación, independientemente de lo que esperes que puede depararte el domingo, puede ser crucial. Porque Alexander Albon al final tenía una carga aerodinámica preparada para seco, y de ahí que hiciese una muy buena clasificación, clasificó quinto con el Williams, y la carrera del domingo, en el caso de que hubiese sido sobre mojado, hubiese sido algo más complicada, pero al final esa gran clasificación, también un poco dando gracias a que la carrera fue manipulada, y esto ya lo voy a dar por sentado abiertamente, gracias a esa gran clasificación y a que luego pues la FIA tenía un destino diferente al que nos esperábamos todos, le ha permitido a Alexander Albon sumar importantes puntos después de varios fines de semana difíciles, tanto para el equipo Williams como para el piloto tailandés. En séptima posición tenemos que hablar de Lewis Hamilton, el piloto del día indiscutible. De verdad que no me esperaba esta carrera de Hamilton después de ver cómo empezaba el Gran Premio. Después de ver cómo caía en la SQ1 en la sprint, cómo justamente en la carrera en el sprint se me hizo larguísima y sufriendo por el piloto inglés. Luego en clasificación otra vez cayendo en Q1 por los límites de pista. Y justo cuando veía que la carrera se posponía y que iba a ser mayoritariamente en seco, yo daba la carrera del inglés sentenciada. O sea, de verdad que pensaba, da gracias si llega a la 15ª posición. De verdad os lo digo, conforme estábamos viendo el rendimiento del británico, yo no esperaba mucho de Lewis Hamilton, y lo digo así, no esperaba mucho de Lewis Hamilton, pero me ha sabido sorprender y al final esas primeras vueltas en las que la pista aún estaba mojada, supo sacar ventaja, mucha más ventaja de la que sus rivales que salían en el pit lane con él, como puede ser Fernando Alonso, Carlos o Antonelli. Al final Hamilton ha sido el que más posiciones ha adelantado, un total de 11 posiciones, que se dice poco,
y esta actuación por parte del piloto británico no me la esperaba. Quizás decir un poco lo mismo que con Charles Leclerc. No sé hasta qué punto la suspensión trasera le ha permitido tanto al piloto británico o le ha aportado tanto, también con un cambio de motor que hizo del viernes al domingo, para este resultado en carrera. No puedo evitar pensar que hubiese sido si Hamilton, además de una buena clasificación, hubiese tenido esa configuración de seco, aerodinámicamente hablando, y pudiese haber adelantado a Alexander Albon, pero no sé, me siento bastante satisfecha con el piloto británico y creo que puede suponer un plus de confianza que lo necesita bastante en el equipo Ferrari. En octava posición tenemos a Liam Lawson, que tampoco se puede decir mucho de él, puesto que no ha tenido mucha batalla en pista, pero sí que ha sumado importantes puntos. Liam Lawson lleva una muy buena racha en esta nueva etapa con los Racing Bulls y parece que no, pero aprovecha cada error de Hadjar, que ya sabéis que para mí es un gran piloto, el rookie. Y Lawson parece que se está recuperando y está un poco cambiando esa imagen de piloto que se le había puesto tanto la temporada pasada como en su primera parte de la temporada en la que compitió con el equipo Red Bull. Por lo que enhorabuena a Lawson porque lleva unos muy buenos fines de semana y sumando importantes puntos para el equipo. En novena posición tenemos a Gabriel Bortoleto, que ha sido otro de los pilotos estrella este fin de semana. En clasificación quedó por delante de Nico Hülkenberg y luego en carrera, a pesar de que no pudo batallar mucho, pero aún así se mantuvo dentro de la pista, no cometió apenas ningún error y se mostraba con un ritmo mucho mejor que el de su compañero de equipo. Y en décima posición tenemos a Pierre Gasly, que me alegro muchísimo, pero de verdad muchísimo, con que este piloto puntúe, porque ayer sufrí viendo el Alpine, tanto el Alpine de Pierre Gasly como el de Franco Colapinto. No nos lo mostraban mucho, pero cada vez que aparecía un Alpine podíamos ver lo nervioso que es el coche y lo difícil de conducir que es el coche. De verdad que era impresionante ver cómo se le iba a los pilotos, tanto a Colapinto como a Gasly. Un coche muy nervioso, muy sensible y muy difícil de conducir, que con estas condiciones, de verdad que lo de Pierre Gasly es para aplaudirle y decirle chapo. Luego, fuera de los puntos, tenemos en 11ª posición a Oliver Bergman, 12º Nico Hülkenberg, 13º Yuki Tsunoda, que aquí sí que voy a hablar del piloto japonés porque clasificó muy bien, clasificó 7º, pero una mala estrategia del equipo Red Bull le privó de los puntos. Yuki Tsunoda fue de los últimos pilotos en entrar a boxes. Ya sabemos que la parada óptima fue justamente la que hizo Lewis Hamilton, justamente en esa vuelta 12, si no me equivoco. Y Yuki Tsunoda tardó más de 3 vueltas en entrar, lo que hizo al final que cayese de la zona de puntos y luego la degradación de los neumáticos le impidiese mantener esa posición cerca del top 10 y le adelantase Nico Hülkenberg en la última o penúltima vuelta de la carrera. Una carrera muy truncada para Tsunoda, que tenía gran oportunidad para sumar puntos. Luego tenemos en 14ª posición a Lance Stroll, 15º Ocon, 17º Antonelli, que vuelve a tener un fin de semana muy difícil, el piloto de Mercedes. Cuestión de confianza, lo ha dicho él, o sea que esperemos que para el Hungaroring la cosa cambie. Y luego tenemos en 17ª posición a Fernando Alonso. Lo de Aston Martin realmente no sé muy bien qué comentaros, o sea, último y penúltimo en clasificación. Se excusan diciendo que la configuración es para mañana la carrera en mojado, como si fuese a llover lo de 2021. Cambian incluso con Fernando el motor. Tenían que cambiarlo, o no, perdón, el motor no, que también es la unidad de potencia. Tenían que cambiarlo en algún momento. Saliendo penúltimo, bueno, venga, lo cambiamos en el Gran Premio de Bélgica. Y fue de los pocos equipos que incluso con el DRS no eran capaces de adelantar. O sea, lo de Aston Martin este fin de semana, de verdad que no hay excusa. Y no me sirve lo de, es que pensábamos que la carrera iba a ser en mojado. Lo puedo entender porque la meteorología indicaba que la carrera iba a ser sobre mojado. Pero lo de ayer fue bochornoso por parte de Aston Martin. Y tampoco creo que puedan traer muchas más mejoras, teniendo en cuenta que ya hemos pasado el ecuador de la temporada y que gran parte de los equipos se están centrando en 2026. Luego tenemos en 18ª posición a Carlos Sainz, un fin de semana también para llorar de los dos pilotos españoles. Sainz, que
penalizó también junto a Fernando Alonso, Antonelli y Hamilton saliendo desde el pit lane. Luego además cuando cambió neumático de seco el equipo ajustó mal el ala, tuvo que volver a entrar y cuando ya se lo ajustó bien, justamente un montón de tráfico en el pit lane y tuvo que esperar y perder muchísimo tiempo en carrera. Yo lo de Sainz con el equipo Williams ya no voy a comentarlo mucho más, me pasa lo mismo que con Williams, que con Aston Martin, perdón. La alegría que nos daba en clasificación en la clasificación al sprint y en la carrera al sprint, pensando que iba a ser un gran fin de semana para él, lo tiran todo por la borda y justo en los momentos en los que hay que conseguir buenos puntos hacen cosas que no se puede permitir el equipo Williams, siendo quinto en el campeonato de constructores. Luego tenemos en 19ª posición a Franco Colapinto, lo dicho, lo del Alpine es algo impresionante, lo muchísimo que se mueve, y cierra la lista Isa Hadjar, que fue el único piloto doblado en el día de ayer. No hubo ni un abandono, ni una bandera amarilla durante la carrera, no salió el safety car, ni un virtual. Al final, después de la carrera, y aquí tengo que tirar una lanza a favor de la prensa argentina, puesto que al menos en la parte de hispanohablante del corralito de prensa era el único, no me sé el nombre del periodista, a ver si algún argentino me puede ayudar ahí, pero que le preguntaba a los pilotos qué opinaba sobre la situación que se había vivido con el safety car y en las condiciones de lluvia, y sacó grandes declaraciones, entre ellas Hamilton, que decía que él después de esa primera vuelta con el safety car no hubiese dado más, que simplemente una vuelta de reconocimiento era perfecta, era suficiente y el resto de las vueltas, esas 3 vueltas añadidas, sobraban. Y luego también Verstappen, que esto también lo podría haber dicho al principio, ahora que caigo, pero luego Verstappen fue el único que abiertamente dijo que estaba en contra de lo que había decidido la FIA. Sabemos que la propia federación tiene unas normas muy estrictas de lo que dicen o no los pilotos de Fórmula 1 y cómo pueden repercutir en la imagen de la Federación Internacional a nivel público, pero Hamilton y Verstappen fueron los únicos que abiertamente pusieron en duda las decisiones de la federación en el día de ayer. El resto lo excusaban un poco en el tema de la seguridad, del tema de la visibilidad, pero de verdad que os repito lo de antes, por mucho que el circuito de Spa-Francorchamps pueda tener cierta peligrosidad, y no le quito peligrosidad, y se ha cobrado vidas de pilotos que no debería, y en eso estoy de acuerdo, que la seguridad es importante, ha llegado a un punto que parece que intentan sobreproteger a los pilotos como si estuvieran en karting. O sea, no se puede repetir lo de ayer. Que no lo descarto, O sea, si tuviese que apostar, a lo mejor apostaría €1, pero si tuviese que apostar porque la situación del Gran Premio de Bélgica de ayer se repite, ya te digo yo a ti que se repite. Conociendo a la federación, se repite. Y es una auténtica vergüenza que cada vez que llueva tengamos que estar sacando este tema y tengamos que estar otra vez decepcionados con la categoría en general. También mencionar, ahora que me acabo de acordar, le han cambiado el himno a la introducción de la Fórmula 1. A lo mejor esto a muchos no nos importa, pero ya simplemente como curiosidad, y ya que el episodio va a ser largo, por meterle ya un poquito más de información, dejarme en comentarios qué os ha parecido tanto el cambio de himno como lo que hemos vivido en este Gran Premio, tanto a nivel deportivo en cuanto a resultados, como luego a nivel de decisiones y de auténticas vergüenzas y de bochorno a lo que es la esencia del deporte y a la historia y lo que ha vivido la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps. Así que hasta aquí el Gran Premio de Hungría nos depara la semana que viene con muchísimas ganas, cada vez una mayor igualdad entre Oscar Piastri y Lando Norris. Veremos a ver si Max Verstappen consigue acercarse, si lo hace Charles Leclerc o el Mercedes de George Russell. De momento ninguno de esos tres seguramente pueda luchar por la victoria, porque está bastante claro quiénes lo van a hacer, pero aún así el circuito del Hungaroring a veces, no siempre, nos suele dar espectáculos bastante entretenidos. Esperemos que no llueva, de verdad os lo digo, esperemos que no llueva para que no se repita lo que hemos vivido en Bélgica, pero tocará esperar al lunes que viene para comentar aquí el Gran Premio de Hungría de 2025. Lo dicho, no olvides ni suscribirte ni seguirme en mis redes sociales, puesto que ahí subimos mucho más contenido de Fórmula 1, y tampoco dejarle like, que es importantísimo, y también comentar abajo qué te ha parecido este Gran Premio de Bélgica de 2025. Haz todo eso y nos vemos el lunes que viene en otro episodio de La Chica del Paddock.